Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa tarde, calurosa tarde que nos ha tocado. Contentos, ya sea que haga frío o haga calor, pues sabemos que Dios está detrás de todo eso y nosotros pues nos sentimos contentos de que Dios también pues nos dé la vida, nos dé el día, nos dé el clima y todo lo que venga, todo lo que venga. La Biblia dice que del Padre de las luces viene toda buena dádiva, todo don perfecto, dice, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que ahí estamos, gracias al Señor, gracias por estar conectados, que el Señor me los bendiga. En este día vamos al estudio bíblico que corresponde, ¿verdad? Vamos en 1 Corintios, capítulo 9, y vamos a ver los primeros 13 versículos, si Dios nos lo permite, y esperamos en el Señor pues que sea de bendición para usted. Le invitamos que pueda compartir esta transmisión y que podamos ser, esperamos de todo corazón que Dios nos bendiga con lo que vamos a hablar ahora. Así que estamos contentos, siempre esperando en el Señor su bendición, esperando en el Señor todo lo que Él tiene para cada uno de sus hijos. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Es una bendición para mí y realmente ha sido una bendición para mí este estudio bíblico. Pero recuerde que antes de todo, pues vamos a compartir el proverbio del día. Espero que ya lo haya leído, que ya vaya a ser un reprise para usted, ¿verdad? Porque realmente Dios tiene mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora terminamos el mes de agosto. Agosto ahora dice adiós y comenzamos con el mes de septiembre a partir de mañana. Así es que hoy nos toca el proverbio 31, un proverbio precioso, y vamos a leerlo, vamos a escuchar lo que Dios nos enseña en el proverbio de este día. El proverbio del día, eso es lo que vamos a ver en este instante. Y dice así la palabra del Señor. Ahí está en sus pantallas, léalo conmigo. Dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo y en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esto es, amados hermanos, el proverbio del día. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, ahí tenemos, ese ha sido el proverbio 31, el proverbio que corresponde a este día, mujer virtuosa. Tiene dos partes, fíjese, el consejo de una madre a su hijo que está hecho para estar presente en el liderazgo, y también la descripción de una mujer que según la Biblia, su estima, o sea, su valor en cuanto a su valúo a la vista de las demás personas sobrepasa a las piedras preciosas, ¿verdad? La primera parte, pues le enseña, su madre le enseña a Lemuel, es un muchacho, es un príncipe, es alguien que está destinado a liderar, a ser rey, a estar entre los grandes, y entonces le da un consejo que es bien importante. Fíjese, porque muchas personas pues nos dicen, pastor, y beber es pecado. La verdad es que la Biblia no dice que beber es pecado, sino que nos ordena no embriagarnos, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque usted una copa de vino no le embriaga, pero si le embriaga, pues no la tome, ¿verdad? Pero en lo personal, en mi caso, por ejemplo, yo tomé mucho en mi pasado. Entonces, para mí, el volver a tomar, aunque sea una pequeña copa de vino, sí es pecado, porque soy proclive a volver a comenzar ese vicio tan destructivo que reinó, que estuvo en mi vida y ha estado en la vida de muchas personas. Entonces, pero aquí fíjense que la madre de Lemuel le dice, le da dos consejos en esencia. Dice, mire, lo voy a poner en su pantalla para que usted pueda ver los dos consejos que le da la madre de Lemuel a su hijo. Dice, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Oiga, el primer consejo, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. O sea, le da aquí dos consejos, ¿verdad? Primero, no se entregue por completo a las mujeres porque está pensando en un liderazgo, sino que tiene que primero pensar en su propio desarrollo personal, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, es decir, a lo que destruye su reputación. E inmediatamente el segundo consejo es este: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Entonces el consejo es que si tú quieres prosperar, si tú quieres llegar a un lugar de liderazgo, a un lugar de mucha bendición, no debes entrar en ese camino de la bebida. ¿Por qué? Dice la mamá de Lemuel, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, hablando la consecuencia del ebrio que no tiene control y no recuerda sus responsabilidades. Y dice aquí, mire esto, dice aquí, ¿quiénes deben de tomar y embriagarse? Dad la sidra, oiga esto, al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Es decir, que si usted siente que su vida es una amargura, pues entonces, y la quiere olvidar, pues para eso sirve el vino. Pero si usted ama su vida y quiere desarrollarse en su vida y quiere llegar a lugares importantes, pues beber vino, sidra, alcohol, vicios de cualquier tipo no son para usted, porque todos estos problemas nos distraen y nos pueden alejar de nuestro futuro, de tener un futuro brillante, y nos van a hacer tener un testimonio muy, pero muy perdido. Al final, el proverbio 31 habla de la mujer virtuosa y hace una pregunta: ¿quién la hallará? ¿Verdad? Y la Biblia describe y da muchísimas cualidades de la mujer virtuosa. Por ejemplo, el versículo 10 dice de esta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias deshonestas. De repente alguien pregunta, pastor, es que yo no sé cómo debe ser una mujer con la que yo debo casarme. Y la Biblia describe a partir del versículo 10 del capítulo 31, describe las cualidades y las actitudes de una mujer llena de virtudes y en la cual desciende la gracia de Dios. Así es que si tú te casas con la mujer incorrecta, una mujer en lugar llena de virtudes está lleno de diabluras, pues ha sido porque tú no buscas la palabra del Señor, el consejo en el Señor, y es para ambos, ¿verdad? No solo para el hombre, sino que para la mujer, porque en otro lugar de la Biblia hace una pregunta parecida, dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces la palabra de Dios tiene el consejo para cada uno de los que requieren la sabiduría de Dios, que dice la Escritura que la sabiduría de Dios hace sagaz al simple. Así es que, amados hermanos, le invitamos que usted pueda leer el proverbio del día. Ya le hemos explicado que el proverbio es un libro de consejos, de ciencia, pero ciencia de la vida, ¿verdad? Porque el sabio, según la Escritura, no es el que sabe mucho, sino que, oiga bien, que de lo que sabe lo aprende a desarrollar en la vida. O sea, los hechos testifican, o como dijo el Señor Jesucristo, que los hechos justifican la sabiduría. Es decir, de verdad que Él es justo, ¿verdad? Porque no solo dice y dice que sabe o da palabras bonitas, sino que lo desarrolla en su vida personal. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, y también lo vamos a poner en su pantalla. Primera de Corintios, capítulo 9. Y ahora vamos a ver los derechos de un apóstol, ¿verdad? Yo sé que usted ya ha leído el capítulo 9, pero lo vamos a ver desde dos perspectivas, mis queridos hermanos. Primero, la perspectiva del ministro, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud del ministro en cuanto a los derechos que puede tener y cuál debería de ser la actitud de la iglesia en cuanto a un ministro que le lleva la palabra y que le enseña los caminos del Señor? Eso es lo que vamos a desarrollar ahora con la ayuda del Señor. Así es que vamos a pedirle al Señor de su bendición. Vamos a orar en este momento. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, te imploramos que ahora nos hables al corazón. Esto que preparamos, Señor, es para que el pueblo de Dios te conozca mejor. Lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Permite que sea de bendición para cada uno de los que le escuchan. Que tu Santo Espíritu sea el ministro en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que vamos a comenzar con los primeros dos versículos y dice así, oiga bien, Pablo pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjense, amados hermanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo pues nos enseña cómo los cristianos deberían de ceder sus derechos en cuanto a su vida espiritual madura, ¿verdad? En cuanto a tratar de no ser tropiezo a los demás hermanos. Se recuerda, hablaba sobre la carne presentada a los ídolos y Pablo decía, sabemos que los ídolos nada son, ¿verdad? En este mundo. Entonces, el que ya lo sabe y el que conoce del Señor, el que ha sido rescatado de eso, entiende que las cadenas han sido rotas y que Él es completamente libre, que los ídolos nada son en este mundo. Entonces, lo que
que se presente a la nada, o sea, un ídolo que no es nada, no pasa nada. Entonces no nos daña verdaderamente a nosotros. Entonces, al no dañarnos a nosotros, al no ser nada, nosotros podemos comernos eso que se le entregó o se le presentó a un ídolo sin que traiga consecuencias a nosotros. Pero yo tengo, por decirlo así, yo tendría como cristiano maduro derecho a comer de eso porque sé lo que es y que no me causa problema. Pero cuando yo encuentro a una persona que no tiene el mismo conocimiento que yo tengo y que viene de abolengo o su pasado es entregado a la idolatría, pues entonces para no causarle problemas al hermano que no tiene el conocimiento y la libertad que yo tengo, que yo sé que tengo, entonces voy a hacer a un lado mis derechos de comer carne, mis derechos de hacer lo que yo creo que no me daña, por no dañar al hermano, ¿verdad? Porque si no, el hermano puede ser contaminado por lo que yo llamo mi madurez. Y mi madurez yo tengo que demostrarla, mi madurez en el Señor tengo que demostrarla rindiendo o decidiendo correctamente ante los demás, ante las demás personas, de manera de no ser tropiezo, sino que ser de ayuda a los otros. Entonces, de eso trató prácticamente el capítulo 8. Ahora en el capítulo 9, Pablo nos va a demostrar cómo él como ministro hace con los derechos que él tiene como un apóstol. Ya sabe usted que, y le explicamos en los estudios anteriores, que el apóstol Pablo fue quien comenzó la iglesia de Corinto. Él es el fundador de la iglesia de Corinto. Por ende, él, quieras o no, todo fundador tiene ciertos derechos, cierto lugar dentro de la iglesia, porque no hay muchos, no puede agregarse otro pastor. El nuevo pastor puede ser pastor y pastor general y todo lo que quiera, pero fundador solamente hay uno. Entonces Pablo fue quien fundó, quien inició la iglesia de Corinto. Entonces él tiene derechos como apóstol, pero el apóstol Pablo está primero ahora señalando sus derechos, señalando que como ministro, como apóstol, más que como ministro, como apóstol, porque ahora todos los pastores, todos los que le servimos al Señor, de alguna manera somos llamados ministros del Señor. Pero el apóstol Pablo, al igual que los apóstoles que caminaron con el Señor, tuvieron un lugar muy especial, ¿verdad? Porque la revelación que ellos recibieron, el poder que Dios dejó en ellos, no es igual a lo que nosotros tenemos ahora. De tal manera que la Biblia dice que el fundamento de la iglesia ahora descansa sobre los apóstoles, sobre el conocimiento de los apóstoles y de los profetas, de las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, y siendo la piedra principal nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios les dio la revelación, Dios les dio la autoridad para poder poner los cimientos de lo que ahora somos nosotros como la iglesia del Señor. Entonces, Pablo viene y hace la primera pregunta, y es esta. Son preguntas retóricas, es decir, que ya la gente conoce su respuesta. No soy apóstol, dice Pablo. Fíjense que en el libro de los Hechos aparece cuáles son los requisitos de un apóstol. El primer requisito, y note que Pablo era reconocido por todos los apóstoles como un apóstol más, pero con un nombramiento especial. Y le explico por qué. Porque todos los 12 discípulos que Dios escogió para que fuesen apóstoles, ellos caminaron con el Señor Jesucristo. Y los que continuaron, digo continuaron porque se apartó Judas, porque murió y traicionó y murió, los 11 que quedaron tuvieron la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, los requisitos para ser un apóstol de esa calidad es haber caminado en el ministerio del Señor Jesucristo, haberlo visto, haber servido con Él y luego haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos requisitos no los podía cumplir el apóstol Pablo. No se registra en la Biblia que Pablo conoció al Señor de manera física en su vida, porque Pablo es más o menos como 30,
30 años menor que el Señor Jesucristo. Entonces no parece que Pablo haya caminado con Jesucristo en su ministerio, pero la Biblia enseña que el Señor ya resucitado se presentó frente a Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y entonces el Señor Jesucristo llamó él directamente a Pablo como un apóstol a los gentiles, no al pueblo de Israel, no a los judíos, sino que a los gentiles. Pablo era un hombre sumamente preparado prácticamente en casi todas las materias para poder enfrentar, para poder llevar la palabra al pueblo gentil. Entonces Pablo demostraba que, si bien es cierto, no caminó con el Señor Jesucristo, sí fue llamado por el Señor Jesucristo, y los demás apóstoles le daban el visto bueno a Pablo como apóstol. De hecho, fue el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo le pregunta para mostrarle al pueblo quién era él, ¿verdad? Que él tenía derechos especiales. Y entonces dice, no soy apóstol. Es una pregunta, no es una afirmación negativa, no, es una pregunta. No soy apóstol. Luego, y la respuesta es sí. Y luego es, no soy libre. Y por supuesto es libre, no solamente porque Pablo nunca fue esclavo, sino que además fue liberado del yugo del pecado. Y la tercera pregunta que hace, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Es decir, yo lo he visto, Él se me presentó. Y entonces Pablo decía y mostraba la calidad que él tenía, el rango que él tenía, y por ende los derechos que implica el tener esa calidad. Y entonces dice Pablo la última pregunta, y entonces se lo refiere a ellos directamente. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, ¿es acaso que ustedes mismos no son el resultado de mi trabajo, de la obra en el Señor y de la mano del Espíritu Santo en el ministerio que yo desarrollo? O sea, les estaba diciendo, si alguien sabe que yo soy apóstol, esos son ustedes. Entonces Pablo comienza a decir, dice en el versículo 2, dice de esta manera, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, Pablo siempre fue acusado porque no reunía los requisitos que sí reunían los otros apóstoles. Pero definitivamente que Pablo fue reconocido por todos los grandes hombres del Señor en su tiempo, fueron reconocidos, su enseñanza fue reconocida. El apóstol Pedro dice que las enseñanzas de Pablo son tremendas y son profundas, y que inclusive algunos tuercen porque no las entienden, pero Pablo aceptó el ministerio del apóstol Pablo. Entonces Pablo, al mostrar quién era él, al mostrar la calidad que él tenía para que la iglesia pudiese meditar sobre la persona que era Pablo y los derechos que a esa persona o a esa calidad debían de estar unidos. Entonces, vea el versículo 3, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Recuerde que también la carta de los Corintios, esta primera carta de los Corintios, surge como respuesta a preguntas, entendemos, a preguntas en una carta a Pablo de la iglesia de Corinto, que Pablo ya no estaba con ellos, entonces le mandaron cartas para que Pablo contestara y les diera la respuesta. Y entonces dice que esta es mi defensa contra aquellos que lo critican a él y que no le dan la calidad de apóstol. Vea lo que dice. Oiga esto. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Entonces Pablo se está yendo a lo básico, ¿verdad? Porque siendo ministros, él tiene derecho, y las cosas básicas son beber y comer. Entonces el apóstol está diciendo, ¿acaso yo no tengo derecho de comer? ¿Acaso no tengo derecho de beber algo? Y por supuesto está hablando de comer y beber siendo la iglesia la responsable de suministrar todo esto. Mire lo que dice. Versículo 5.
no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Mire qué interesante, y se lo dejo un momento ahí en su pantalla. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, o sea, Pablo se entendía que era divorciado o era viudo. Entonces dice, no tenemos derecho de tener una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Y a quiénes se refería? Habla los hermanos del Señor. Y aquí está hablando los hermanos físicos del Señor, los hermanos naturales del Señor, los que posterior al nacimiento del Señor Jesucristo y de la unión de José y María, nacieron más hermanos del Señor Jesucristo. Algunos pues están enfrascados de que nunca tuvo relaciones, que nunca tuvo hijos, pero la Biblia es sumamente clara al respecto. Vamos a dejar eso porque no es el tema ahora. Y entonces dice, distraer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Es decir, Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho de tener una hermana que me acompañe en todas las misiones que yo hago? Y entonces dice, como también los otros apóstoles, dice, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, es decir, todos ellos tenían, todos los que menciona Pablo, tenían esposa. Y entonces dice Pablo, en el versículo 6 dice, y este sarcasmo, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, Pablo se está dirigiendo a la iglesia y le está diciendo, yo soy apóstol. Yo he servido, ustedes son el testimonio de mi apostolado porque son producto de mi trabajo. Entonces, al trabajar en el Señor, no tengo yo derecho de que la iglesia dé la manutención para que yo coma, para que yo beba, para que también coma y beba si yo tuviera una esposa. ¿O es acaso que yo no lo puedo hacer y solo lo puedo hacer Cefas, los hermanos del Señor y los demás apóstoles, porque todas tenían su esposa? Y entonces Pablo no está pidiendo nada que no fuese correcto, ¿verdad? Una esposa, habla de una esposa como hermana, o sea, una esposa en el Señor. Y entonces, y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Habla de trabajo secular. Porque, amados hermanos, y más adelante lo va a decir Pablo, porque el Señor manda que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Por qué, amados? Mire, y eso se lo puedo dar yo como testimonio. Yo amo lo que hago, amo servirle al Señor, pero yo le sirvo al Señor y también tengo mi trabajo secular. O sea, yo no me quejo, yo trabajo para que a mi familia no le falte nada, pero yo reconozco, amados, yo reconozco que por el tiempo que tengo, que debo dedicarle a mi trabajo, por mi familia, yo no puedo hacer muchísimas cosas como las que quisiera hacer si mi iglesia, mi servicio al Señor fuera también mi trabajo. Algunos sostienen que eso no puede ser llamado trabajo, pero amados hermanos, mire, es un trabajo pero difícil, es un trabajo que prácticamente no tiene horario, es un trabajo que no tiene límite. Que si bien es cierto, tiene gratificaciones en cuanto a ver el resultado en la vida de los hermanos de nuestro trabajo, pero también podemos ver que hay personas en las cuales por más que uno trabaje, ellos no responden al Evangelio, no cambian o no reconocen el servicio que uno hace. Entonces uno se decepciona un poquito y no es como que usted va a su trabajo, pues usted va a su trabajo y hace lo que le mandan y le pagan por eso, y si allá la gente por alguna razón fuera de usted algo salió mal, a usted le siguen pagando y no hay problema. En el Señor, amados hermanos, usted tiene que trabajar, usted tiene que orar. Se va a su casa y no ha terminado de trabajar porque usted sigue orando, usted sigue pidiendo por los hermanos. Y algunos tenemos las listas de peticiones de los hermanos y es como que trabajáramos horas extras sin pago. Y entonces el hermano se preocupa por todas las situaciones. Pastor, quiero pedirle que ore por mí, por esta situación, pues apuntarlo y a orar por ellos. Pero muchas veces, amados, imagínense el trabajo que tengo, el trabajo en el Señor, la familia, mi esposa, mis hijos, mi propio desarrollo personal. Entonces son cosas que hacen la vida del siervo de Dios más pesada.
En cambio, cuando el siervo de Dios ha logrado solamente dedicarse a la obra, pues puede presentarse a la iglesia de manera fresca. Y si no presenta buena palabra es porque está siendo irresponsable y un día Dios le va a tomar cuentas por lo que realmente no está haciendo. Entonces, pero si tiene todo lo necesario, tiene todo el tiempo, el pastor está presente, el pastor puede planificar, el pastor puede reunirse, el pastor puede visitar, el pastor puede estar pendiente o más pendiente, no solamente emocionalmente, sino que presencialmente con su oveja. Amados, mire, si lo mejor que le puede pasar a una iglesia en relación al pastor es que el pastor se dedique 100% a la obra. Un pastor entregado en alma, cuerpo y todo a la iglesia. Y entonces, no que solo va a pasar en la iglesia, pero va a tener tiempo para desarrollarse como pastor. Entonces, por eso es que Pablo dice, y vuelvo a poner el versículo 6, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces, el derecho es no exactamente de no trabajar, porque mucha gente no ve esto como trabajo, y sí es trabajo, y es trabajo pesadísimo, porque no solamente es físico, sino que es emocional, es espiritual, y no tiene horario. Porque esto no es solo el servicio, no es solo la predicación, que para poder presentar una buena palabra hay que preparar, hay que orar, etcétera, etcétera. Entonces, y además uno tiene que prepararse cada vez más para presentar una buena y mejor y actualizada palabra para las ovejas. Cuando digo actualizada, me refiero a los problemas que puedan estar pasando desde la perspectiva bíblica. Entonces, por eso es que Pablo dice, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho a trabajar, entonces a no trabajar. Y entonces Pablo dice aquí, y pone ciertos ejemplos, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? O sea, estas tres preguntas igual son retóricas y tienen la misma respuesta. Nadie. No hay un soldado que se compre sus armas, que se compre las balas, ¿cómo se llama? Y todos los implementos necesarios y se vaya a la batalla. No los hay. Porque todos de alguna manera sabemos que como parte de un cuerpo, este cuerpo que lo envía a la persona le va a suplir todo lo necesario. Entonces dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Usted trabaja en algún lugar, cierto beneficio tiene de trabajar ahí. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces Pablo dice, esto es correcto, no se puede detener de esto. Y entonces dice el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Entonces, o sea, Pablo está diciendo, ¿es acaso un parecer mío, un pensamiento mío? ¿O no es acaso que la Biblia, y va a traer a cuentas un texto de Deuteronomio, o no es acaso que la Biblia ya contempla esta situación? Entonces dice, oiga esto, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En otras palabras, Pablo está diciendo que aún los bueyes no le ponen bozal, es decir, van trabajando y el buey puede comer de lo mismo donde está trabajando, donde va arando. Era prohibido por la ley que le pusieran un bozal. Y si a un buey y si a un animal de carga o de trabajo Dios tiene ese cuidado, ¿cuánto más Dios tiene ese cuidado con sus hijos que le sirven en el ministerio? Amados hermanos, mire, yo les digo, yo no me arrepiento de servirle al Señor. Ha sido un tiempo
un tiempo increíble. En el 2003 me gradué como pastor y yo ya tenía años de servirle al Señor. Ha sido una época preciosa donde Dios me ha permitido conocerle más, conocer muchas personas, mostrarles el Evangelio. Yo les digo, ha sido un tiempo precioso, pero al mismo tiempo que hago eso, yo también, todo este tiempo ha sido trabajar para poder presentarme delante del Señor. Ahora, yo oro porque en algún momento esto pueda ser una realidad también en mi vida, así como Pablo lo está reclamando. Pero Pablo tenía una actitud específica en relación a esto. Entonces, vea por favor que Pablo le está mostrando a la iglesia, que Pablo, en el caso de Pablo, que él como apóstol tiene derechos, ¿verdad? Y esos derechos es una obligación, porque si existe un derecho, a la par hay una obligación. Si el ministro tiene derecho, la obligación es de la iglesia, de aquellos a las cuales se le ministra la palabra, se le ministra el Espíritu Santo, se le ministra el Evangelio. Entonces, si el apóstol tiene derecho, hablando del apóstol Pablo, si el ministro tiene derecho, quiere decir que la congregación tiene la obligación. El derecho implica una obligación de alguien más. Entonces dice, si nosotros sembramos, y oiga por favor, oiga esto, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Amados, mire, lo espiritual permanece, lo material desaparece, pero Pablo aquí dice, nosotros le hemos traído palabra. El que usted tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, el que Dios esté con usted, el saber que usted cuando duerme, cuando se levanta, Dios prometió nunca abandonarlo desde que usted conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y el que se le esté ministrando palabra y explicándole los textos de la palabra y consejos de la palabra. Amados hermanos, eso no tiene precio. Entonces Pablo dice, si le servimos un plato especial de la vida espiritual, si somos guías espirituales de usted, y esto le permite a usted el poderle guiar a sus hijos también, para que sus hijos puedan continuar en el camino del Evangelio y nunca se aparten. Imagínense una de las promesas, pues, dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Amados hermanos, mire, hay una mar de promesas de las cuales Dios garantiza que las va a cumplir todas. Dígame, ¿cómo usted puede retribuir verdaderamente? ¿Cómo usted puede pagar de manera que usted se sienta libre de cualquier cosa? El que otra persona le esté ministrando a usted los secretos del reino de Dios. El que le esté revelando, le traiga la palabra. ¿Cómo podemos nosotros pagarle a quien nos instruye? Y entonces Pablo dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, oiga esto, si segáramos de vosotros lo material. En otras palabras, Pablo mostraba quién era, Pablo mostraba la obra que se ha desarrollado, y entonces en razón de la autoridad que Dios ha puesto en él, del desarrollo de su obra, la iglesia, que es resultado del trabajo de Pablo y de la bendición de Dios, entonces la iglesia tiene la obligación de proveer al ministro. Y esto, amados hermanos, comienza no solamente la iglesia como una organización, sino que comienza de carácter personal. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es decir, que Dios pone en el corazón de cada hermano traer una contribución a la iglesia, llámese ofrenda, llámese primicia, llámese diezmo, como usted quiera que se llame. Entonces usted viene y debería de ser gustosamente traerla a la casa del Señor, ¿verdad? Porque esto sirve para los gastos de la iglesia, los gastos administrativos de la iglesia, el evangelio, la predicación, y también sufragar las necesidades del ministro para que el ministro pueda dedicarse a esto más. Esto no es idea de hombres. Yo entiendo, amados, que muchos se sientan un poquito cohibidos, un poquito molestos con esto, porque han sido testigos de muchos
ministros que han metido la mano, muchos ministros que han actuado mal, que han sido sinvergüenzas en cuanto al desarrollo de su ministerio. Pero amados hermanos, no todos somos así. No todos somos así. Yo conozco pastores que entregan literalmente su vida al ministerio. No hablo por mí, hablo por muchos pastores que yo conozco. La inmensa mayoría de los pastores de mi conocimiento son buenos hombres del Señor y que merecen que su iglesia, oiga esto, que su iglesia pueda dedicarle el tiempo, pueda dedicar parte de sus bienes, desde cada oveja, desde cada hermano, hasta reunirlos en la iglesia, y que la iglesia responsable frente al compromiso que tiene con su pastor, con los ministros, principalmente con su pastor. Y entonces, amados hermanos, dice Pablo, si nosotros sembramos lo espiritual, dice, ¿es gran cosa? Pregunta, ¿es gran cosa? O sea, en otras palabras, no es la gran cosa el que usted venga y traiga, pero a nosotros nos ayuda. Dice Pablo, oiga esto. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, es un esfuerzo que no es equitativo. Porque muchas personas enfocadas solo al dinero. Miren las iglesias del Evangelio de la Prosperidad engañan a la gente. Eso no dice la Biblia. Amados, mire, sea consciente, sea libre en el Señor. Siéntese, abra su Biblia, escuche las ofertas, pero lea su palabra y vea si la palabra dice así o no. Entonces, amados, están estafando a la gente, y la gente como en la ambición, porque van a la iglesia a recibir no solamente la bendición de la palabra espiritual, sino que quieren llaves para recibir lo material. Es decir, quieren recibir lo que no han trabajado. Entonces, en la iglesia usted llega a la casa del Señor, nosotros en la iglesia le enseñamos lo que la Biblia dice, las actitudes que usted debe tener en razón de la palabra de Dios. Aparecen las promesas del Señor, hay muchas promesas que son condicionantes, y en lo personal, si hay una promesa de bendición que tiene condicionantes, yo se las voy a decir, se las voy a explicar para que usted pueda quitar todo lo que estorbe y alcanzar esa promesa. Entonces, el apóstol Pablo dice, no es gran cosa, o sea, es lo normal, no es algo extraordinario el que si ustedes reciben del predicador, reciben del ministro, no es algo extraordinario que ustedes contribuyan para que la predicación siga adelante. Luego dice el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos, y oiga, aquí vamos a la actitud del ministro frente a este derecho, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, oiga esto, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Oiga esto, Pablo está diciendo, yo tengo el derecho de que ustedes me mantengan. Yo tengo el derecho de que ustedes no solo aporten para que yo pueda seguir sirviéndole al Señor, sino que tengo el derecho de tener un hermano, una esposa cristiana conmigo, y ustedes mismos tienen la obligación de proveer lo necesario. Porque es un trabajo. Usted va a su trabajo, y en su trabajo usted no se enoja porque su manager gana esto, gana lo otro, gana más que usted. El que trabaja más recibe más, y el que tiene mayor cargo recibe más retribución. Usted en su trabajo no lo ve mal. En la iglesia sí. Y dedicamos más tiempo en la obra del Señor. Entonces, Pablo les dice, otros están participando, porque Cefas tenía esposa y la iglesia se hacía cargo. Los hermanos del Señor tenían esposa y la iglesia se hacía cargo. Entonces Pablo les reclama a Pablo, si ellos tienen derecho, pues yo más. Si yo inicié la obra, ustedes conocieron del Señor por mi trabajo. Entonces, pero Pablo dice, pero no hemos usado de este derecho. Pablo solo está mostrando. Recuerden, el capítulo 8 les dice, tú tienes el derecho de hacer algo, pero aparte ese derecho, hazlo a un lado para que tu hermano débil no tenga tropiezo. Y entonces Pablo aquí dice,
pero no hemos usado, lo pongo de nuevo en su pantalla, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo hacía esto? Primero, Dios pone el querer y el hacer en el corazón de las personas, ¿verdad? Hay iglesias que tienen la capacidad y ofrecen a un siervo del Señor, pero el siervo del Señor tiene cubierto todo y decide, no voy a tomar nada. Es su opción, porque si bien es cierto, la iglesia está en la obligación, pero la Biblia no obliga al siervo a recibir el dinero, a recibir la retribución. Si él quiere, puede decir que no. Ahora, el ministerio de Pablo tenía un aspecto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no iba dirigido a los judíos, sino que a los gentiles. El pueblo judío venía acostumbrado de proveer para la manutención del tabernáculo y de todos los sacerdotes y de todos los levitas. Para el judío no había ningún problema con esto. Era para el gentil que de repente lo traemos al Señor y al mismo tiempo le vamos a pedir dinero. Entonces Pablo llegó, fundó la iglesia, queriendo que la iglesia no tuviese tropiezo, decidió trabajar por su propia cuenta. Pablo hacía tiendas de campaña. Algunos dicen que por eso es que él era ciudadano romano, porque el papá de Pablo sirvió en el ejército haciendo tiendas de campaña que eran necesarias en el ejército romano, y entonces le dieron esa calidad al papá del apóstol Pablo, y así Pablo lo recibió de nacimiento como romano. Entonces, pero fue opción de Pablo el decir, no voy a usar de ese derecho porque voy a las iglesias, voy a lugares donde el evangelio no ha sido predicado, y entonces no me voy a presentar, les voy a presentar el evangelio y les voy a pedir dinero. No. Entonces Pablo venía y trabajaba, pero otras iglesias, oiga esto, otras iglesias como la iglesia de Colosenses y otras iglesias proveían para los viajes misioneros de Pablo, de tal manera que Pablo no se detuviera. Él seguía trabajando, pero y de lo que Pablo recibía llevaba a otras iglesias y también le servía para su manutención y de la manutención de las personas que iban con él. Pero no era Pablo, como él mismo decía, hizo la comparación, soldado a sus propias expensas, sino que la gente que iba recibiendo bendición de Pablo, del conocimiento del Señor Jesucristo, ellos se sentían la responsabilidad de dar para que la palabra siga siendo predicada. Pero Pablo no venía, y a la gente que le predicaba, a la gente nueva, a los gentiles nuevos, Pablo no ponía carga sobre ellos para no, dice Pablo, lo vuelvo a poner en su pantalla, dice en la segunda parte del versículo 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? O sea, Pablo está diciendo, en todo momento, en todo lugar, en la ley, en el servicio en el templo, los que sirven al templo tienen derecho de comer lo que se sirve en el templo, del cual no tenían derecho todas las personas, pero sí los levitas, sí los sacerdotes y mucho más el sumo sacerdote. Se diezmaba para que todo este trabajo que se hacía en el templo nunca se detuviera. Mire lo que dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, Pablo no aparece en la Biblia en el momento donde el Señor Jesucristo le dijo eso, pero es que la mayoría de cosas no quedaron escritas en la Biblia. El apóstol Juan dice, cuando está terminando el Evangelio según San Juan, que si hubiese escrito todos los hechos de Cristo, todas las sanidades que él hizo, no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Porque sanó tantísimo, etcétera. Sí, es de una manera así un poquito exagerado, ¿verdad? Pero para que puedan entender todos los hechos del Señor Jesucristo, de los cuales no sabemos. Y esta orden
que Dios le dio, que el Señor Jesucristo le dio a Pablo, de seguro fue cuando después que Él se le presentó a Pablo. Entonces dice, así también, porque Pablo no lo pone como quizás, sino que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, vea esto, que Pablo está tocando las dos perspectivas. Primero dice que la iglesia es responsable de los ministros, ¿verdad? Y del ministro que le sirve al Señor correctamente, del ministro que da fruto. Entonces, si la iglesia está siendo enriquecida por la labor del ministro, la iglesia es responsable de las necesidades, de suplir para las necesidades del ministro y de su familia. Entonces, pero también Pablo nos muestra que es opcional del ministro recibir esa ayuda o no. Y en la calidad o en la naturaleza del ministerio de Pablo, que era para los gentiles, para personas que no conocían del Señor, Pablo, para no serles tropiezo, nunca los cargó con eso. Pero como le explico, si las otras iglesias de las cuales ya habían recibido bendición de Pablo, ellas suplían para el ministerio de Pablo. Amados hermanos, mire, el evangelio es gratuito, se recibe de gratis, pero para que alguien lo reciba de gratis, muchos, comenzando por el Señor Jesucristo que pagó el precio por nuestra salvación, derramando su sangre, el tiempo, las oraciones, las Biblias, los tratados, etcétera, etcétera, todo lo que se hace y el tiempo que se dedica, no solo el pastor, sino que toda la gente que apoya la obra, todo eso usted lo podría convertir en dinero porque es un esfuerzo. Lo podría valorar, pero lo hacemos con el mayor de los deseos. Entonces, la iglesia debe sentir la responsabilidad de sufragar esos gastos, pero es opción del ministro recibirlos o no. ¿Por qué, amados hermanos? Oiga, mire lo que dice el versículo 15 y creo que con este vamos a terminar. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque, oiga esto, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea, Pablo entregaba su vida por el evangelio, no por nada. ¿No? Y lo que Pablo esperaba no era la retribución económica, sino que lo que Pablo esperaba es el galardón, es el reconocimiento de aquel que todo lo puede. Aquel que nos ha enviado a nosotros, así como el Padre lo envió a Él, porque Él es el apóstol máximo, pues Él es el enviado del Señor Jesucristo y Él nombró a otras personas para que podamos llevar esta palabra. Yo no sé cuál es la calidad suya, si es pastor, es ministro o es oveja, o es un congregante en la iglesia, pero todos tenemos una responsabilidad. Y amados, Dios es testigo de todo. Él es el que bendice. Mire, dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es decir, Dios nos manda todo lo que tenemos. Nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra inteligencia, todas las oportunidades vienen de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a reconocer que Dios nos ha dado todo eso, debería de surgir en nuestro corazón un sentimiento de gratitud. Gratitud primero a Dios por sobre todas las cosas, que nos salvó, pero también Él mismo nombró a otras personas. Y el Señor dice, sed agradecidos en todo. Y usted puede ser agradecido con su pastor, saludándolo, expresándole sus respetos, estando temprano en la iglesia, poniendo atención a la hora de la predicación, si Dios le habló, tratando de ponerlo por obra, a la hora de cooperar, de depositar su ofrenda, hágalo así, consciente, no meta la mano y trate de sacar $1, no, consciente desde su casa, una ofrenda preparada. Amados hermanos, Dios ve todas las cosas. Y Dios siempre bendice al dador alegre. Siempre bendice porque el dador alegre es alegre porque está agradecido, porque ha recibido de Dios la salvación
y mucha bendición. Yo no sé cuál será tu actitud, no sé cuál es la actitud del ministro de tu iglesia, pero lo que sí sé es que cuando tú te acerques a la casa del Señor, acércate más a dar que a recibir. Si vas a recibir, recibe la palabra. Si vas a recibir es la bendición espiritual de Dios para ti que se va a materializar después. Colabora, ayuda, hazlo de buena gana. Sé parte activa del caminar de la iglesia. Participa económicamente. Participa económicamente en tu iglesia. Bendice de la manera que tú puedas. No hablo de cantidades, ni siquiera te hablo de porcentajes. Pero hazlo, lo que sea que tú vayas a dar. Hazlo pensando que sirve para que otros, así como a ti te pasó, conozcan al Señor. Todos contribuimos. Unos oran, otros ofrendan, otros oran y ofrendan, y otros van y predican. No sé de cuál de ellos eres tú. Pero yo te quiero invitar en esta noche que lo que tú hagas para el Señor, hazlo de corazón. No seas limitado a la hora de bendecir, que Dios se va a encargar. Dios sabe de las cosas que tú tienes necesidad aún antes de que se los diga. Y si tú te ocupas de la obra de Cristo, tenlo por seguro que Él se va a ocupar de tu casa. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Sabemos, reconocemos, Dios, que hay una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y que sea tu Santo Espíritu que nos bendiga, Señor, y que nos permita aprender más de ti. Bendice el corazón, la vida de cada uno de tus hijos y ayúdanos que todos podamos tener un corazón contento, alegre y dadivoso en la obra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Mi amigo, Dios le ama. Yo sé que para muchos estos temas son así un poquito escabrosos, no me gustan, porque no, pero Dios estableció todo esto, no lo hicimos nosotros. Y Dios pagó un precio por ti, su sangre. Así es que no te olvides de eso y vive con gozo y con alegría. Bien, amados hermanos, antes de terminar, yo quiero recordarte primero los días de transmisión en nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos al aire, ya sabes tú que estamos todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche a través de Facebook en este estudio bíblico que te invitamos que puedas estar con nosotros siempre. A veces nos atrasamos un poquito porque como ahora tuvimos algunos defectos, algunos problemas técnicos, pero espéranos unos minutos y vamos a estar al aire. Usualmente estamos a las 7 de la noche. Luego los días viernes estamos también a las 7 de la noche en nuestra iglesia. Este es un servicio presencial. Miércoles a las 7 de la noche y día domingo a las 6 de la tarde. Te lo repito, viernes a las 7 de la noche y día domingo a las 6 de la tarde. Este viernes tenemos algo muy especial. ¿Por qué? Porque todos los primeros viernes de mes tenemos el evento de Mujeres de Fe. Prácticamente vamos toda la iglesia de nuevo, asistimos, pero es un servicio dirigido por las hermanas. Un servicio dirigido con mucha bendición. Entonces, este viernes pues es el servicio de Mujeres de Fe y tienen temáticas diferentes. La última es una temática como hawaiana, ¿verdad? Y se presta el culto para eso y estuvo precioso, pero esta vez que ya estamos en septiembre y siendo nosotros de origen centroamericano, pues celebramos, en lo personal yo soy salvadoreño, orgullosamente salvadoreño, pues, y celebramos la independencia de nuestros países. Entonces, el tema es ese, ¿verdad? De recordar nuestros países. Así es que si tú nos quieres acompañar, que por cierto pongo la dirección de la iglesia en tu pantalla, si tú nos quieres acompañar y quieres llegar este domingo, este viernes, llégate de azul y blanco a las 7 de la noche o del color de tu país, alusivos a tu bandera, ¿verdad? Y va a ser una bendición que podamos compartir todos este viernes a las 7 de la noche. Ahora, gracias de verdad por haber estado con este tiempo con tu servidor.
Recuerda, soy el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Voy a dejar en tu pantalla una oración que te invito que si tú no has recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, repítalo con fe, porque Dios desea salvarte. Solo repítela, cree en Él y Dios te salvará esta misma noche. Muchas gracias y que el Señor te bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.